Continuamos con la narración de la novela Barrabás, de Par Lagerfeld. Los alfareros levantaron los ojos para mirarle y enseguida se miraron entre sí. Tras el cuchicheo que se produjo entre ellos, preguntó el más anciano a Barrabás si quería ver a un hombre a quien el maestro había resucitado. Ya se arreglarían para presentárselo, mas no sería posible antes de la tarde, después del trabajo, pues ese hombre vivía en las afueras de Jerusalén. Barrabás tuvo miedo, no esperaba cosa semejante. Había creído que se pondrían a discutir el problema, exponiendo sus puntos de vista, y que no tratarían de ponerlo frente a una prueba tan sorprendente. Por supuesto, estaba convencido de que todo eso no era sino obra de la imaginación, una piadosa superchería, y que en realidad el hombre no había muerto. Sin embargo, tuvo miedo. Por nada quería encontrarse con aquel hombre, pero le resultaba difícil confesarlo. Debía simular que aceptaba con gratitud la oportunidad que le ofrecían los discípulos de comprobar el poder de su Señor y Maestro. A la espera de la hora, se paseaba por las calles con creciente excitación. No bien volvió al taller al final de la tarde, se encontró con un joven que lo acompañó hasta el Monte de los Olivos, fuera de las puertas de la ciudad. Aquel a quien iban a visitar vivía en una aldea en el flanco de la montaña. Cuando el joven alfarero apartó la cortina de paja que obstruía la entrada, lo vieron sentado con los brazos apoyados en una mesa y con la mirada perdida en el vacío. Solo cuando lo saludaron ruidosamente advirtió la presencia de los recién llegados. Volvió entonces lentamente la cabeza hacia la puerta y con voz extraña, sin timbre, contestó al saludo. Luego, no bien el joven le transmitió el saludo de los hermanos de la calle de los alfareros y le hizo conocer el objeto de la visita, invitó, con amplio ademán, a ambos visitantes a que se sentaran a su mesa. Barrabás se sentó frente a él, y a pesar suyo le observó el rostro, que era amarillento y parecía duro como un hueso, con la piel reseca. Barrabás no hubiera imaginado nunca que un rostro pudiese tener semejante aspecto. No había visto nada más desconsolador. Le recordaba el desierto. Como el joven alfarero lo interrogase, el hombre explicó que había estado realmente muerto, pero que el rabino de Galilea, su maestro común, lo había resucitado. A pesar de los 4 días transcurridos en la tumba, las fuerzas de su cuerpo y de su alma eran las mismas que antes. Nada había cambiado desde ese punto de vista. El maestro había manifestado con eso su poder y su gloria y mostrado que era el Hijo de Dios. El hombre hablaba lentamente, en tono monocorde, mirando continuamente a Barrabás, con ojos apagados y descoloridos. Cuando terminó su relato, la conversación giró durante un rato aún sobre el maestro y las grandes obras cumplidas por él. Barrabás no interpuso una sola palabra. Luego el joven alfarero se levantó y los dejó para ir a ver a sus padres, que vivían en la misma aldea. Barrabás no tenía el menor deseo de quedarse solo con el hombre, pero no podía despedirse así de pronto, y no lograba encontrar un pretexto. El otro seguía mirándolo con su extraña mirada sin brillo, que no expresaba nada, sobre todo ni el menor interés por Barrabás, pero que sin embargo lo atraía de una manera inexplicable. Barrabás hubiera preferido irse, escapar, huir, pero no podía. El resucitado quedó unos momentos silencioso,
Luego le preguntó si creía que aquel rabino era el Hijo de Dios. Tras cierta vacilación, Barrabás contestó negativamente, pues le hubiera sido penoso mentir ante esos ojos vacíos, que no parecían preocuparse en absoluto de la verdad ni de la mentira. El hombre no se ofendió. Movió tan solo la cabeza y dijo, sí, hay otros que no creen. Su madre que ayer vino a verme tampoco cree. Pero a mí me ha resucitado de entre los muertos para que yo sea testigo. Barrabás replicó que en un caso semejante era lógico que él creyera en su maestro y le estuviese eternamente agradecido por el milagro realizado a su favor. El hombre contestó que lo estaba. Todos los días agradecía al maestro el haberle devuelto la vida, haberle sacado del reino de la muerte. ¿El reino de la muerte?, prorrumpió Barrabás, y notó que su propia voz temblaba. ¿El reino de la muerte? ¿Cómo es? Tú que has estado allí, dime cómo es. ¿Cómo es?, repitió el otro con una mirada interrogadora. Era evidente que no comprendía muy bien lo que Barrabás quería decir. Sí, ¿en qué consiste ese lugar por donde has pasado? No he ido a ninguna parte, respondió el hombre, que no pareció hallar muy a su gusto la agitación de su visitante. Estuve muerto, eso es todo. Y la muerte no es nada. ¿Nada? No. ¿Qué quieres que sea? Barrabás lo miró fijamente. ¿Crees que debería contarte algo sobre el reino de la muerte? No puedo. Existe, pero no es nada. Barrabás seguía mirando fijamente aquel rostro escuálido que le espantaba, pero del cual no podía apartar la vista. No, dijo el hombre, dejando que su mirada vacía se perdiera en la lejanía. El reino de la muerte no es nada. Mas para quien estuvo en el más allá, todo el resto tampoco es nada. Es extraño que me hagas semejantes preguntas, continuó. ¿Por qué lo haces? Nadie lo hace por lo general. Y le contó entonces que los hermanos de Jerusalén le enviaban gente para que los convirtiera y que muchos lo habían sido. Sirviendo de tal suerte al maestro, pagaba algo de la gran deuda que había contraído con él. Casi todos los días, el joven alfarero o algún otro le llevaba a alguien ante quien atestiguaba acerca de su propia resurrección, pero no hablaba del reino de la muerte. Era la primera vez que le interrogaban sobre eso. Caía la noche. Se levantó para encender la lámpara de aceite que colgaba del techo. Fue a buscar enseguida pan y sal, que puso entre ambos sobre la mesa. Partió el pan, ofreció un pedazo a Barrabás, hundió el suyo en la sal e invitó a su visitante a hacer otro tanto. Barrabás tuvo que decidirse a hacerlo, aunque le temblara la mano, y comieron juntos en silencio, bajo la mortecina claridad de la lámpara de aceite. A él, a Barrabás, no le repugnaba compartir la comida con ese hombre, que no era exigente como los hermanos de Jerusalén y no establecía tantas diferencias entre tal persona y tal otra. Mas cuando le tocó llevarse a la boca el pedazo de pan que le brindaban aquellos dedos secos y amarillos, creyó notar un sabor de cadáver. ¿Qué podía significar el hecho de comer con aquel hombre? ¿Cuál podía ser el secreto alcance de una comida tan singular? ¿No bien terminaron? Su huésped lo acompañó hasta la puerta, deseándole que se marchara en paz. Masculló Barrabás algunas palabras y se alejó precipitadamente en la noche.
bajó a zancadas el camino que flanqueaba el cerro, la cabeza llena de tumultuosos pensamientos. La mujer gorda se sorprendió de la violencia con que la poseyó aquella noche. Por cierto, no puso Barrabás un ardor mediocre. Ella no sabía a qué atribuir la causa de semejantes bríos, mas al parecer él necesitaba aferrarse a algo. Y ella era precisamente la que podía darle lo que deseaba. Acostada a su lado soñó que era joven y que tenía un novio. A la mañana siguiente evitó la ciudad baja y la calleja de los alfareros, pero un hombre del taller lo encontró por azar bajo las arcadas de Salomón y le preguntó cómo había pasado la víspera y si había reconocido la verdad de lo que se había dicho. Contestó que ya no dudaba de que el hombre en cuya casa había estado hubiera resucitado de entre los muertos, pero encontraba que devolverle la vida había sido un error del maestro. El alfarero, estupefacto, se tornó casi lívido cuando oyó estas palabras ofensivas para su señor. Entonces Barrabás se dio la vuelta y lo dejó partir. Se comentó el episodio no solamente en la calleja de los alfareros, sino también en la de los aceiteros, en la de los curtidores y en muchas otras. Cuando después de algún tiempo Barrabás volvió a pasar por aquellos lugares, advirtió un cambio en los creyentes con los cuales tenía costumbre de conversar. Permanecían taciturnos y no dejaban de mirarle de soslayo con expresión recelosa. Nunca había habido intimidad entre Barrabás y los discípulos, pero ahora éstos le mostraban abiertamente su desconfianza. Hasta un viejecito medio consumido, a quien ni siquiera conocía, se precipitó sobre él y le preguntó por qué iba allí con tanta frecuencia. ¿Qué tenía que hacer allí? Y si venía enviado por el guardián del templo, por los guardias, el gran sacerdote o por los saduceos. Sin contestar, Barrabás miró al viejecito, cuya cabeza calva estaba roja de cólera. Hasta entonces nunca lo había visto y no sabía quién era, salvo que era evidentemente tintorero, pues tenía en las orejas, a guisa de pendientes, trozos de lana azules y rojos. Barrabás comprendió que había ofendido a los discípulos y que la disposición de ánimo de todos ellos para con él había cambiado completamente. Encontraba por todas partes caras severas y hostiles, y algunos le clavaban con insistencia la mirada como para demostrarle que bien quisieran darle su merecido. Mas él trataba de parecer distraído, como si de nada se diera cuenta. Un buen día estalló la tormenta. La noticia corrió como un reguero de pólvora por las callejuelas donde vivían los creyentes. En pocos momentos no hubo ni un alma que le ignorara. Era él, sí, el que había sido liberado en lugar del Maestro, del Salvador, del Hijo de Dios. Era Barrabás el liberado. Miradas cada vez más hostiles lo perseguían. El odio inflamaba los ojos y la indignación perduró aún después que hubo desaparecido para no volver jamás. Barrabás, el liberado. Barrabás, el liberado. Vivía ahora replegado sobre sí mismo y no hablaba con nadie. En verdad nunca salía. Se quedaba acostado detrás del pedazo de tela que hacía de cortina en casa de la mujer gorda, o cuando la casa se tornaba demasiado ruidosa, en el tabernáculo de hojas situado en lo alto. Ni siquiera le importaba comer, y no habría probado bocado si no le hubiesen puesto los alimentos delante de la boca. Todo parecía serle indiferente. La mujer gorda no sabía lo que le pasaba a Barrabás, no comprendía nada.
Más valía dejarlo tranquilo. Era tal vez lo que él deseaba. Cuando se le decía algo, apenas respondía con monosílabos. Si se echaba una mirada detrás de la cortinilla, se lo veía acostado, con la mirada fija en el techo. No, ella no podía comprender. ¿Estaría a punto de volverse loco? ¿Perdería la razón? Ella, por cierto, no lo sabía. Mas un día creyó encontrar una explicación plausible. Fue cuando se enteró por casualidad de que él había acompañado a esos locos que creían en el hombre crucificado en lugar de Barrabás. En ella entonces se hizo la luz. He ahí, sin duda, lo que había hecho de él un ser tan raro. La culpa era de ellos. Le habían contagiado su locura. Y en verdad, a cualquiera se le aflojaría un tornillo frecuentando a semejantes charlatanes. Estaban persuadidos de que el crucificado era una especie de salvador o algo por el estilo, que los ayudaría y escucharía las plegarias y hasta que sería rey de Jerusalén, de donde echaría a los diablos imberbes. En realidad, ella no sabía exactamente en qué consistía aquella doctrina y no le importaba saberlo. Pero todo el mundo se daba cuenta de que aquellos individuos no andaban bien de la cabeza. ¿Cómo en nombre del Señor había podido Barrabás mezclarse con ellos? Sí, claro está. Hubieran debido crucificarle y el Salvador de todos ellos lo había sido en su lugar. Y esto desde luego era terrible. Sin duda Barrabás les habría explicado que él no tenía la culpa. Y entonces los otros le habrían contado hasta qué punto el hombre en quien ellos creían era prodigioso y hasta qué punto era puro e inocente. Un personaje importante, ¿qué diablos? Y era atroz haber tratado así a un rey y señor tan grande. Sí, le habrían metido en la cabeza todas las extravagancias posibles. Y por último se le habría trastornado el juicio, porque a él no lo habían crucificado. He ahí seguramente lo ocurrido. Y pensar que lamentaba no estar muerto. Es muy simple. No podía contener la risa. Se reía de su Barrabás, pues en verdad era cómico. Sí, eso era lo que había ocurrido. Pero había que terminar. Había que hacerlo entrar en razón. Le diría 2 palabras. ¿Qué significaban todas esas tonterías? Pero no pudo decirle nada. Su resolución resultó letra muerta, pues era imposible iniciar con Barrabás una conversación sobre él mismo. Por más que uno se lo propusiera, no había forma de hacerlo. Nada cambiaba por lo tanto y ella seguía preguntándose qué ocurría. ¿Estaría enfermo? Sí, estaba tal vez enfermo. Había adelgazado y la cicatriz de la cuchillada de aquel Eliau era la única mancha un tanto coloreada en su rostro pálido de hundidas mejillas. Daba lástima verlo. Ya no era el de antes, desde ningún punto de vista. Llevar semejante vida, quedarse acostado con la mirada fija en el techo. Barrabás. Un hombre como Barrabás. ¿Qué decir si dejara de ser él? ¿Qué decir si acabara por transformarse en otro? Si estuviera poseído por otro, por el espíritu de otro, si ya no fuera el mismo. Esta era exactamente la impresión que producía, el espíritu de otro, del que había sido realmente crucificado y que de fijo no lo quería bien. ¿Qué decir si ese Salvador, en el momento de rendir su alma, la hubiera insuflado en Barrabás, para no morir y para vengarse de la injusticia de que había sido víctima?
vengarse en el liberado. Eso era muy posible. Reflexionando sobre el particular, pensaba que las rarezas de Barrabás habían empezado en aquel momento. Sí, recordaba muy bien su extraña actitud cuando se había presentado en su casa después de la liberación. En verdad, así se explicaba todo. El único punto, algo oscuro, era que el rabino hubiera podido insuflar su espíritu en Barrabás, pues el último suspiro lo había exhalado precisamente en el Gólgota, donde Barrabás no estaba presente. Pero ya que, según pretendían, era tan poderoso, ¿no le resultaría seguramente difícil trasladarse en forma invisible a donde se le ocurriera? Tenía suficiente poder como para arreglar las cosas a su antojo. Se preguntaba si Barrabás se daba cuenta de lo que le había sucedido, si sabía que en él estaba el espíritu del otro. ¿Sabría que había muerto? Pero que en él vivía el espíritu del crucificado. Tal vez él no tuviera dudas, pero se veía fácilmente que no se sentía muy a gusto. Esto no debía sorprender a nadie, pues se trataba de un espíritu extraño que le tenía mala voluntad. Le tenía lástima. Sí, el hecho de verle en ese estado le ocasionaba un verdadero sufrimiento. Lo compadecía de verdad. Él, por su parte, ni la miraba, pero eso ocurría porque él no la deseaba. Ella no le inspiraba cariño alguno, ni el menor afecto. Era, pues, natural que ni se dignase a mirarla. Y de noche nunca deseaba poseerla. Eso era lo peor. Nada probaba con más evidencia lo poco que a él le importaba. Sin embargo, cometía la estupidez de seguir aferrada a tan lastimoso individuo. De noche lloriqueaba sola y la impresión que podía causarle seguro que no le resultaría de las más agradables. Cosa singular. Nunca hubiera creído que pudiese ocurrirle semejante desgracia. ¿Cómo reconquistarlo? ¿Cómo expulsar al crucificado y hacer que Barrabás volviera a ser Barrabás? Ignoraba el arte de ahuyentar a los espíritus. Sí, era muy ignorante al respecto, y se trataba sin duda de un espíritu poderoso, y más aún, peligroso, según adivinaba. Semejante idea le causaba pavor, aunque no fuese miedosa por naturaleza. El ejemplo de Barrabás demostraba a las claras lo poderoso que era, por haberse apoderado así de un mocetón robusto y que poco antes vivía en sus cabales. Parecía realmente inconcebible. No era, pues, sorprendente que tuviera miedo. Debía de haber una fuerza muy singular en aquel espíritu, pues emanaba de un crucificado. No, no tenía miedo, pero no le gustaban los crucificados. Para ella no eran nada. Tenía un cuerpo fornido y bien desarrollado. Solo Barrabás le convenía, claro que cuando era él. Antes que se le hubiera metido en la cabeza aquella idea fija de que debía haber muerto en la cruz. Lo que a la mujer la seducía era justamente que no hubiera sido crucificado, que estuviese a salvo. Tales eran sus reflexiones en su gran soledad. Mas por último se dijo que en resumidas cuentas, nada sabía de Barrabás, ni lo que sucedía en su alma, ni si estaba o no poseído por el espíritu del crucificado. Lo único indiscutible era que a él nada le importaba a ella, mientras su propia estupidez llegaba a tal punto que todavía le amaba. Cada vez que pensaba en esto volvía a lloriquear y se sentía horriblemente desgraciada.
Mientras Barrabás estuvo alojado en casa de la mujer gorda, fue alguna que otra vez a la ciudad. Y he aquí lo que le pasó en una de sus salidas. Entró en una casa que no era sino una especie de bóveda baja, con algunas lumbreras por donde se filtraba la luz y de donde salía un olor agrio a pieles de animales, ácidos, y no sabía exactamente qué más. Debía de ser una curtiduría, si bien no estaba situada en la calle de los curtidores, sino al pie de la montaña del templo, hacia el valle del Cedrón. Era probablemente una de las curtidurías en que se preparaban las pieles de los animales sacrificados en el templo. Mas ya estaba fuera de uso, pues las artesas y las tinas a lo largo de las paredes estaban vacías, aunque conservaran sus olores. Había en el suelo montones de cortezas de roble, de residuos y de inmundicias de toda especie que estorbaban el paso. Barrabás se había introducido allí sin que lo vieran. Se acurrucó cerca de la entrada, en un rincón, de donde pudo observar a sus anchas toda la pieza. Estaba llena de gente absorta en fervorosas plegarias. No los veía a todos, distinguía solamente a los que se hallaban por casualidad bajo los rayos de luz que se colaban por las lumbreras. Pero seguramente había hombres que rezaban en la penumbra, de donde salía el mismo murmullo. De vez en cuando el murmullo subía de tono en este o aquel lugar para atenuarse luego y mezclarse con el susurro general. A veces la sala entera se ponía a rezar en voz más alta, con creciente ardor. Luego alguien se levantaba para atestiguar en una especie de éxtasis la resurrección del Salvador. Entonces, callándose, los demás volvían la cabeza hacia él, como para que les diese fuerzas. Cuando esto terminaba, volvían a rezar con renovado fervor. Las más de las veces Barrabás no podía ver la cara del testigo, mas en un momento en que la persona que se había puesto en pie se hallaba casi pegada a él, notó su sobreexcitación y el sudor que corría por sus descarnadas mejillas. Era un hombre de cierta edad. No bien dio su testimonio, se prosternó en el suelo y lo tocó con la frente como hacían todos los que rezaban. Parecía de pronto acordarse de que existía otro Dios que ese crucificado, del cual se hablaba continuamente. Después llegó de lejos una voz que Barrabás creyó reconocer. Volviéndose de ese lado, descubrió que era el Galileo de la barba rojiza, que allí estaba en un haz de luz. Se expresaba en tono más sosegado y con el deje de su tierra, que a los nativos de Jerusalén parecía algo insípida. Sin embargo, fue al que se le prestó la mayor atención. Todos lo escuchaban suspensos, si bien sus palabras nada tuvieran de extraordinario. Evocó en un principio durante un rato a su querido maestro, a quien nunca llamaba de otro modo. Luego recordó que según los vaticinios del Salvador, los creyentes serían perseguidos por su fe. Si ocurría eso, deberían soportar en la mejor forma posible los padecimientos, pensando en lo que él mismo había sufrido. Sin duda, contrariamente al maestro, no eran todos, sino pobres seres humanos, débiles y dignos de lástima, pero debían esforzarse en soportar las pruebas sin traicionarlo o renegar de él. Esto era todo lo que se podía pedir. El Galileo parecía hablar tanto por él como por los demás, y cuando hubo terminado, se advirtió cierto desengaño en el auditorio. Debió de darse cuenta, pues anunció que diría una oración que le había enseñado el maestro. Así lo hizo, y las gentes
parecieron más satisfechas y en algunos de ellos hasta se traslució una íntima emoción. La sala estaba como llena de un éxtasis común. Después de la plegaria, los que estaban más cerca del Galileo se volvieron hacia él para felicitarlo. Barrabás notó que estaba rodeado de hombres que habían gritado: «¡Retírate, maldito!». Hubo luego otros testigos, tan compenetrados con el espíritu que el éxtasis de la asamblea se prolongó. Muchos se columpiaban de derecha a izquierda como enajenados. Barrabás los miraba desde su rincón, observándolo todo con sus ojos muy hundidos en las órbitas. De repente se estremeció. Había divisado en una claridad al labio leporino, con ambas manos en el magro pecho y con el pálido rostro vuelto hacia la luz que la inundaba. No la veía desde la mañana en que se habían encontrado frente al sepulcro. Ahora estaba más delgada y tenía un aspecto aún más lastimoso con los andrajos que llevaba y sus mejillas hundidas por el hambre. Todos la miraban preguntándose quién podía ser. Nadie parecía conocerla. Como se adivinaba fácilmente, advertían en ella, aparte los harapos, algo singular que no lograban precisar y esperaban con curiosidad que presentara su testimonio. ¿Por qué sería testigo? ¿Para qué serviría?, preguntábase Barrabás para sus adentros. Hubiera debido comprender que allí no estaba en su sitio. Aunque eso no le concerniera, sentíase indignado. ¿Por qué sería testigo? Ella tampoco parecía muy contenta. Cerraba los ojos como para no ver a ninguno de los que la rodeaban. Daba la impresión de que estaba ansiosa de acabar con todo eso. Entonces, ¿por qué lo hacía? No era necesario. Por fin habló. Armó con su voz gangosa su fe en su Señor y Salvador, y nadie se conmovió por eso, como hubiera debido ocurrir. Al contrario, su tartamudeo y su manera de expresarse resultaban aún más cómicas que de costumbre. Hallarse delante de toda esa gente la ponía nerviosa, por supuesto, y la gente no ocultaba su impresión penosa. Algunos se daban la vuelta, avergonzados. Acabó mascullando algo que parecía significar: «Señor, he atestiguado por ti, como me lo has pedido». Luego se desplomó en el suelo de tierra apisonada, esforzándose por no llamar la atención. Mirábanse los unos a los otros, cohibidos. Al parecer había cubierto de ridículo lo que los unía en aquella asamblea. Y estaban tal vez en lo cierto. Había tal vez procedido con esa intención. Después de lo ocurrido, deseaban una sola cosa: clausurar cuanto antes la sesión. Uno de los dirigentes, uno de los que había dicho «retírate, maldito», se levantó para anunciar que era necesario separarse. Y agregó que todos sabían por qué la reunión había tenido lugar allí y no en la ciudad. La próxima vez se reunirían en otra parte. ¿Dónde? No era posible aún precisarlo. El Señor elegiría seguramente para ellos un refugio, que los pondría a salvo de la maldad humana. Era el pastor, y no abandonaba a su rebaño. Fue todo lo que oyó Barrabás. Se había escabullido antes que los demás y se felicitaba de estar ya lejos. Todo eso le sublevaba el corazón. No bien empezaron las persecuciones, el viejo ciego, conducido por el joven asmático, fue a ver a uno de los procuradores del Sanedrín y le dijo: «Allí, en nuestro barrio, en la puerta del estercolero, una mujer está proclamando herejía sobre un Salvador que, según declara, quiere transformar el mundo entero. Todo lo existente perecerá,
a fin de que surja un mundo nuevo y mejor, en el que reinará solo su voluntad. ¿No convendría lapidar a esa mujer también? El procurador, que era un hombre concienzudo, rogó al ciego que expusiera con más detalles las bases de su denuncia. Ante todo, ¿de qué Salvador se trataba? Respondió el anciano que era el mismo en quien creían aquellos otros que habían sido lapidados y que, si todavía existía en este mundo un poco de justicia, la mujer debía serlo igualmente. Le había oído él mismo decir que su Señor salvaría a todo el género humano, sin excluir a los leprosos. Los curaría y haría de ellos hombres tan sanos como los demás. Pero ¿qué sucedería si los leprosos no tuvieran ya nada que los distinguiese de los demás y si anduvieran por todos lados, probablemente sin tener que llevar campanillas, de suerte que nadie, y menos aún los ciegos, sabrían por dónde andaban? ¿Había derecho de propagar semejantes herejías? El miembro del Sanedrín se acarició la barba, lo cual no escapó al finísimo oído del ciego, que estaba a pocos pasos de él. Luego preguntó si había gente que creía en lo que ella proclamaba. Por supuesto, respondió el otro. Entre esos restos de humanidad que viven en derredor de nosotros, en la puerta del estercolero, siempre hay infelices muy dispuestos a escuchar semejantes patrañas. Y los leprosos, en lo hondo de su valle, están muy satisfechos, naturalmente. Ella está en buenos términos con esa gente y hasta se dice que ha pasado varias veces la barrera para ocuparse de ellos de la manera más vergonzosa. Tal vez hasta haya llegado a tener relaciones con esos hombres impuros. ¿Quién sabe? Yo no puedo saberlo. En todo caso, no es virgen. Lo han dicho en mi presencia. Según parece, tuvo un hijo y lo mató. Yo no sé nada, pero oigo lo que cuentan nada más. Mi oído es excelente y solo mis ojos están vacíos. Por eso estoy ciego. Es una gran desgracia, señor mío. Sí, una gran desgracia estar ciego como yo. El magistrado preguntó si ese Salvador, como lo llamaba ella, hubiera sido preferible decir el crucificado. Había aumentado, gracias a aquella mujer, el número de sus adictos. Así es. Y los nuevos son muchos. Todos están deseosos de curarse, naturalmente. Y ella afirma que Él los curará, a los paralíticos, los locos o los ciegos. En consecuencia, ya no habrá miseria en este mundo, ni en la puerta del estercolero, ni en ninguna otra parte. Pero en estos últimos tiempos la gente de allí ha empezado a enojarse. Desde hace mucho tiempo ella repite que él debe venir y como no viene, acaban por exasperarse. Algunos se burlan de ella y otros la apedrean. No es sorprendente, pues, que lloriquee de noche, quitándole el sueño a un pobre diablo. Pero los leprosos se aferran siempre a esas patrañas, y eso es muy natural. Con todo lo que les cuenta, hasta les prometió que serían autorizados a ir a la plaza del templo y a entrar en la casa del Señor. ¿Los leprosos? Sí. ¿Cómo se atreve a prometer una cosa tan absurda? No es ella la que promete, sino su Señor. Y es tan poderoso que puede prometer lo que se le ocurra y transformar lo que se le ocurra. Reina sobre todo, pues es el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios? Sí. ¿Dice que es el Hijo de Dios? Sí. ¿Y esto
es una blasfemia, pues nadie ignora que ha sido crucificado, y eso basta. Los que lo han condenado sabían muy bien lo que hacían. ¿No es así? Entre los mismos jueces estaba yo. ¿De veras? Entonces sabes mejor que yo qué clase de hombre era. Hubo un silencio. El anciano solo oyó, en medio de su noche, que el magistrado se acariciaba nuevamente la barba. Luego la voz explicó que la mujer sería citada ante el tribunal para que expusiera su creencia y la justificara, si podía. Agradeció el anciano, retrocedió haciendo humildes reverencias y se puso a palpar la pared, buscando la puerta por la que había entrado. El magistrado llamó a un criado para que lo ayudara a salir, pero entre tanto le preguntó para mayor seguridad si no había tomado entre ojos a la mujer en cuestión. ¿Yo? No. ¿Cómo podría? Nunca he tomado entre ojos a nadie. ¿Por qué lo haría ahora? No veo a la gente, no he visto nunca un ser humano. Entonces el criado lo condujo afuera. A la salida lo esperaba el muchacho que jadeaba en la oscuridad. El anciano, caminando a tientas, le tomó la mano y volvieron juntos a la puerta del estercolero. Condenada al suplicio, la mujer del labio leporino fue conducida al foso de las lapidaciones, un poco al sur de la ciudad. Detrás iba una muchedumbre vociferante y un suboficial de la guardia del templo, con sus hombres, que desnudos hasta la cintura y con los cabellos y la barba trenzados, mantenían el orden gracias a látigos de piel de buey, reforzados con hierro. Llegada al foso, la multitud sobreexcitada se esparció por los bordes, mientras un soldado hacía bajar a la mujer al fondo, lleno de piedras ennegrecidas por vieja sangre coagulada. El suboficial ordenó silencio y un representante del gran sacerdote leyó la sentencia, añadiendo que el que había acusado a la culpable debía arrojar la primera piedra. Llevaron al ciego al borde del foso y le explicaron de qué se trataba, mas no los quiso oír. ¿Por qué he de arrojarle yo una piedra? ¿Qué tengo que ver con ella? No la he visto jamás. Pero cuando se le hizo entender que tal era la ley y que no podía sustraerse a ella, masculló de mal talante que en tal caso debía someterse. Se le puso en la mano una piedra que arrojó al azar. Volvió a empezar, mas aquello no tenía sentido. No tenía ni la menor idea del lugar en que se encontraba el blanco, pues estaba rodeado de tinieblas. Barrabás, que estaba a pocos pasos y fijaba toda su atención en la mujer que sucumbiría bajo las piedras, vio que en aquel momento un hombre se aproximaba para ayudar al ciego. Tenía aspecto severo y un rostro avejentado y consumido. Llevaba un estuche de cuero que contenía los mandamientos de la ley. Era sin duda un ortodoxo, experto en las escrituras. Tomó el brazo del ciego y trató de tirar en su lugar para que pudiera comenzar la lapidación. Pero el resultado fue el mismo de antes. La piedra no alcanzó el blanco. La condenada a muerte permanecía de pie, esperando con los ojos abiertos y radiantes lo que iba a suceder. El ortodoxo no pudo contener su impaciencia y, agachándose, recogió una gruesa piedra puntiaguda y la arrojó con todas sus fuerzas de anciano a la mujer del labio leporino. La alcanzó. Vaciló ella y levantó con desesperado ademán sus brazos descarnados. La muchedumbre lanzó un grito salvaje de aprobación y el anciano contempló su obra con satisfacción visible. Barrabás se le aproximó, alzó un poco su manto y aplicó al anciano una cuchillada que denotaba gran experiencia.
Sucedió esto tan rápidamente que nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados tirando piedras a la víctima. Barrabás se abrió camino hasta el borde mismo del foso y vio a la mujer que daba unos pasos vacilantes, las manos tendidas mientras gritaba: «¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Lo veo! ¡Lo veo!». Luego se dejó caer de rodillas, como si se hubiera aferrado al borde del manto de alguien. «Señor, ¿cómo podré atestiguar por ti? Perdón, perdón». Por fin se desplomó entre las piedras ensangrentadas y expiró. Cuando todo hubo terminado, los que estaban más cerca del foso se dieron cuenta de que un hombre yacía muerto entre ellos, mientras otro huía entre los viñedos y desaparecía en los bosques de olivos del valle de Cedrón. Varios soldados de la guardia se precipitaron en su persecución, pero no lo encontraron. Era como si se le hubiese tragado la tierra. Al caer la noche, Barrabás llegó furtivamente hasta el foso de las lapidaciones y bajó al fondo. Como no veía nada, avanzaba a tientas. En lo más hondo encontró el cuerpo desgarrado, semicubierto por las piedras arrojadas inútilmente después de la muerte de la víctima. El cuerpo era tan pequeño y tan liviano que no pesaba casi en los brazos de Barrabás cuando éste subió la escarpa y se alejó en la oscuridad. Lo llevó durante horas enteras. De tiempo en tiempo se detenía y descansaba unos momentos, sin apartarse de la muerta, extendida delante de él en el suelo. Desaparecieron las nubes y brillaron las estrellas. Poco después salió también la luna, de modo que se podía ver. Se sentó y miró el rostro de la mujer, que no estaba, cosa singular, muy desfigurado, ni mucho más pálido que en vida, lo cual no hubiera sido posible. En verdad estaba diáfano y la hendidura del labio había disminuido tanto que parecía sin importancia. En efecto, había dejado de tenerla. Se acordó del día en que había dicho a aquella mujer que la quería, cuando la había poseído. No, ya no quería pensar en eso, pero el día en que le dijo que la quería, para que no se le negara, cómo se le había iluminado el rostro. Se hubiera creído que no tenía costumbre de oír semejantes palabras. Se sintió feliz de escucharlas, aunque debió comprender que era mentira. ¿Lo comprendió? En todo caso, él había obtenido sus fines y ella todos los días le había llevado lo que él necesitaba para alimentarse. Por supuesto, ella no se había quedado atrás, llegando a producirle tedio y cansancio. Barrabás se aprovechó de las circunstancias porque no tenía a otra mujer al alcance de la mano, si bien aquella voz gangosa lo molestaba. Le rogó que no hablase sin necesidad. Y no bien se curó de la pierna, se marchó, como era de prever. ¿Qué otra cosa podía hacer? Contempló el paisaje desértico que se abría ante su vista, desolado, sin vida e iluminado por la mortecina claridad de la luna. Sabía que por todos lados era la misma cosa. Tenía plena conciencia de eso sin necesidad de mirar más. Amarse los unos a los otros. Echó de nuevo una mirada al rostro de la muerta. Volvió luego a tomarla en sus brazos y reanudó su marcha hacia las montañas. Siguió un sendero de asnos y de camellos que por el desierto de Judea llevaba de Jerusalén a la región de Moab. Ese sendero era apenas visible, pero los excrementos de animales y de vez en cuando algún esqueleto roído por los buitres puntaban los zigzags. Cuando después de haber caminado durante la mitad de la noche, notó que el sendero empezaba a bajar. Comprendió que el término de su viaje se aproximaba. Pasó por estrechas gargantas y llegó a un nuevo desierto, más salvaje y desolado aún.
El sendero continuaba, pero Barrabás se sentó para retomar fuerzas, pues se sentía cansado después de la agotadora bajada con aquella carga. Sin embargo, ya alcanzaba la meta. Se preguntaba si encontraría la tumba o si debería recurrir al viejo. Hubiera preferido no necesitar de él y salir solo del paso. El viejo no comprendería tal vez por qué Barrabás había llevado hasta allí la muerta. ¿Lo comprendía él? ¿Tenía su acto algún sentido? Sí. Aquí ella estaba en su casa, pensó. Pero, ¿habría en el mundo algún lugar que ella estuviera en su casa? Allá, en el valle de El Gilgal, nunca hubiera disfrutado de reposo y en Jerusalén la hubiesen tirado quién sabe dónde para que la devorasen los perros. No debía ser. Y sin embargo, ¿qué importancia tenía? A ella, ¿qué más le daba que le hubiera llevado a los parajes donde había vivido en otro tiempo y donde descansaría con su hijo en una misma tumba? ¿Qué placer experimentaría? Ninguno. Pero en todo caso, él lo quería. No es tan fácil complacer a los muertos. ¿De qué le había valido a la pobre mujer ir a Jerusalén? Para seguir al loco iluminado del desierto, quien afirmaba en sus divagaciones que había bajado a la tierra un gran Mesías y que era menester subir a la ciudad del Señor. Si hubiera escuchado al viejo, todo habría ocurrido de otro modo. El viejo no quería emprender el viaje. Decía que ese camino lo había recorrido ya muchas veces en vano y que demasiada gente pretendía ser el Mesías sin tener nada que ver con él. ¿Por qué sería este el verdadero? Y precisamente en aquellas circunstancias. Pero ella había escuchado a los locos. Y el resultado era que ella yacía a sus pies, despedazada por culpa de aquel rabino. ¿Sería el verdadero Mesías? ¿El Salvador del mundo? ¿Por qué no la había socorrido en el foso de las lapidaciones? ¿Por qué había permitido que la lapidaran en su lugar? Si era el Salvador, ¿por qué no la salvaba? Habría podido si lo hubiera querido, pero le gustaba el sufrimiento, el propio y el ajeno, y que atestiguaran por él. He atestiguado por ti, como me pediste que lo hiciera, resucitado de entre los muertos a fin de atestiguar por ti. No, Barrabás no quería al crucificado, lo odiaba. Era él quien había matado a esa mujer, él quien había exigido su sacrificio y vigilado para que no pudiera evitarlo. Pues él había estado en el foso. Ella le había visto y había ido a su encuentro tendiéndole sus propias manos suplicantes. Y le había asido el borde del manto. Pero él no había movido ni un dedo para ayudarla. Y sería el Hijo de Dios, el Hijo pleno del amor de Dios, el Salvador del mundo. Él, Barrabás, por lo menos había castigado al que arrojó la primera piedra. Evidentemente eso no servía para nada, no tenía sentido. La piedra ya había sido arrojada y había alcanzado a la mujer, pero en todo caso había abatido a ese hombre. Pasó la mano por la boca deformada riendo amargamente para sus adentros. Luego se encogió de hombros y se levantó. Volvió a cargar con su bulto con un gesto de impaciencia como si la cosa se prolongara demasiado. Y siguió su viaje. Pasó delante de la ermita del viejo, a quien conocía desde el día en que se había presentado allí por casualidad. Trató de recordar el camino por el que el viejo lo había conducido hasta la tumba del niño.
Habían dejado a su derecha las grutas de los leprosos y tenían por delante la de los iluminados del desierto, mas no habían llegado hasta allí. Sí, Barrabás reconocía el lugar, si bien el paisaje no tuviera bajo la luna llena el mismo aspecto. Este era el declive que habían bajado juntos, mientras el viejo le refería que la criatura había nacido muerta por la maldición que pesaba en el vientre materno después de la concepción. Barrabás había enterrado en el acto al niño, pues todos los que nacen muertos son impuros. Maldito sea el fruto de tus entrañas. La madre no pudo asistir al entierro, pero después había ido a menudo a sentarse sobre la tumba. El viejo charlaba sin cesar. ¿Sería por aquí? ¿No sería en aquel sitio? Sí. Veía la losa. La levantó y depositó a la madre cerca del niño, que estaba ya completamente desecado. Arregló el cuerpo despedazado, como si hubiera querido que ella estuviese bien instalada. Y por último, echó una mirada al rostro, en el que ya no tenía importancia la deformación del labio. Volvió luego a colocar la losa, se sentó y contempló el desierto pensando que ese paisaje se parecía al reino de la muerte, al cual la mujer pertenecía ya. Él la había llevado allí. Pero que uno descanse en un lugar o en otro, ¿qué más da? Al menos estaba cerca de su niño y en ninguna otra parte. Había hecho por ella lo que podía, se dijo, y riendo amargamente, se acarició la barba rojiza. Amaos los unos a los otros. Cuando Barrabás volvió a juntarse con sus compañeros habituales, lo encontraron tan cambiado que apenas lo reconocieron. Sus camaradas que habían ido a Jerusalén refirieron que tenía un aspecto raro, lo cual no era de sorprenderse. Había estado mucho tiempo preso y había corrido el riesgo de morir en la cruz. Eso pasaría pronto. Pero no pasaba ni mucho menos a pesar del tiempo transcurrido. Ya no era el mismo, sin que nadie pudiera comprender por qué. Sin duda había sido siempre raro y nunca se sabía de qué lado tomarle, pero ahora se trataba de otra cosa. Les producía la impresión de que era un extranjero, y por su parte, él parecía considerarlos como extranjeros a quienes jamás hubiera visto antes. Cuando los otros exponían sus proyectos, apenas les prestaba atención, y lo que pensaba no lo decía. Todo le dejaba indiferente. Es cierto que de tiempo en tiempo tomaba parte en las emboscadas en el camino de las caravanas y en las algaradas en el valle del Jordán, pero sin entusiasmo y sin que su intervención fuera muy útil. Si corrían peligro no se apartaba decididamente, pero poco faltaba. Esto provenía tal vez de su total indiferencia por todo. Nada, en efecto, parecía atraerle. Una sola vez, cuando saquearon un carretón del gran sacerdote que contenía el diezmo de la región de Jericó, se enfureció de pronto y mató a los 2 hombres de la guardia del templo que escoltaban el vehículo. Fue algo absolutamente inútil, pues aquellos no habían opuesto resistencia alguna. Se rindieron después de haber comprobado que eran los más débiles. Luego insultó a los cadáveres y se portó de una manera tan anormal que sus compañeros, encontrando que iba demasiado lejos, se apartaron. Por cierto, ellos también odiaban a los guardias y toda la chusma del gran sacerdote, pero los muertos pertenecían al templo y el templo pertenecía al Señor. La profanación de que eran testigos los atemorizaba no poco. Pero en general,
Barrabás no manifestaba el menor deseo de mezclarse en sus hazañas. Se hubiera dicho que él nada tenía que ver con lo que hacían los demás. Cuando atacaron el cuerpo de guardia de un pontón, no mostró más entusiasmo, aunque se tratara de aquellos soldados romanos que por poco no lo habían crucificado, y aunque sus compañeros sobreexcitados hubiesen degollado ya a cada hombre y tirado al río los cadáveres. No dudaban del odio de Barrabás hacia los opresores del pueblo elegido. Debía de ser tan fuerte como el que ellos mismos experimentaban. Más se decían que si todos se hubieran quedado tan impasibles, sus asuntos hubiesen tomado aquella noche un mal cariz. Había cambiado en verdad de una manera incomprensible, pues si alguien había sido hasta entonces un mocetón emprendedor, era él. Siempre había planeado la mayor parte de las empresas y para realizarlas estaba siempre a la cabeza de los demás. Nada le parecía imposible. A tal punto se hallaba acostumbrado a triunfar. Su audacia y su ingeniosidad hacían que los otros lo siguiesen de buen grado, seguros del éxito. Había resultado, pues, una especie de jefe, si bien no lo reconocieran como tal ni les inspirase afecto. Tal vez por eso justamente les parecía raro, desconcertante y de una modalidad distinta a la de ellos. No llegaban a comprenderlo a fondo y seguían considerándolo como un extranjero. Sabían lo que eran ellos, mientras que de él lo ignoraban casi todo. Y cosa extraña, esto les inspiraba confianza, una confianza secreta, acrecida aún por el hecho de que le tenían cierto temor. Sin embargo, la impresión que producía en ellos provenía ante todo, por supuesto, de su valor, de su espíritu inventivo y de su buen éxito. Pero ahora, ¿qué hacer de un jefe que no demostraba ni el menor deseo de dirigir, que no parecía ni siquiera dispuesto a llevar a cabo como los demás su propia tarea? ¿Y qué hacer si prefería quedarse sentado en la entrada de la gruta, con la mirada fija en el valle del Jordán y en el mar, llamado el Muerto? ¿Para qué servía ese jefe que le escudriñaba a uno extrañamente y en cuya compañía uno se sentía siempre molesto? Ya casi nunca hablaba. Y si por casualidad lo hacía, uno advertía más aún algo singular en él. Daba la impresión de estar en otra parte. Era penoso. Tal cambio se debía probablemente a lo ocurrido en Jerusalén, cuando estuvo a punto de padecer el suplicio de la cruz. Sí, todo inducía a pensar que no se había juntado nuevamente con sus compañeros, sino tras haber sufrido aquel martirio y logrado, a pesar de todo, salvar la vida. La atmósfera a su alrededor se hacía irrespirable y sus compañeros no se alegraban en lo más mínimo de que hubiese vuelto. En el fondo ya no formaba parte del grupo. Como jefe resultaba imposible y no era apto para otra cosa. Ya no servía para nada. Sí, por singular que pareciera, ya no servía para nada. Al reflexionar sobre el punto se acordaron de que Barrabás no había sido siempre quien dirigía y decidía, ni el intrépido aventurero que no temía ni el peligro, ni la muerte, ni todo lo demás. Era el jefe desde que Eliaú le aplicó la cuchillada debajo del ojo. Antes no lo caracterizaba la audacia, al contrario. Sus compañeros lo recordaban muy bien, pero de pronto, de un día para otro, resultó un verdadero hombre. Sí, después de aquel golpe que lo había tomado desprevenido y que por poco no resultó mortal, y asimismo, después de la lucha salvaje que sobrevino
y a la cual Barrabás puso término arrojando al temible, pero ya demasiado viejo y pesado Eliau al precipicio, a la entrada de la gruta. El joven era tan ágil y brioso que no obstante su fuerza, el viejo oso batallador no pudo resistirle. Y el destino lo castigó por haberse atrevido a iniciar la lucha. ¿Pero por qué lo había hecho? ¿Por qué detestaba a Barrabás? Los otros nunca llegaron a descubrir el motivo, pero todos habían notado que Eliau experimentó ese sentimiento desde el primer instante. Solo después de este episodio, Barrabás se convirtió en jefe. Antes no había en él nada extraordinario. La cuchillada hizo de él un hombre. Sus compañeros comentaban esto en voz baja. Pero algo había que ellos ignoraban, que todo el mundo ignoraba. Ese Eliau, cuyo recuerdo perduraba con tanta nitidez y tanta vida en la memoria de todos ellos, era el padre de Barrabás. Su madre, una moabita, fue tomada prisionera por una banda hacía ya tiempo, cuando asaltaron a una caravana en el camino de Jericó. Después de haber proporcionado placer a todos durante cierto tiempo, la vendieron a una casa pública de Jerusalén. Allí, cuando se dieron cuenta de que estaba encinta, no quisieron que se quedara y la echaron. Dio a luz en la calle, donde más tarde la encontraron muerta. Nadie sabía a quién pertenecía la criatura y la misma madre no lo hubiera podido decir. Pero lo había maldecido en sus propias entrañas y lo había traído al mundo maldiciendo al cielo y la tierra, así como al creador del cielo y de la tierra. No, nadie conocía a fondo esta historia. Ni los hombres que cuchicheaban en el fondo de la gruta, ni Barrabás, que sentado a la entrada miraba el precipicio, las montañas quemadas del país de Moab y el mar infinito al que llamaban el muerto. Barrabás no pensaba en absoluto en Eliau, aunque estaba en el mismo sitio desde donde lo había arrojado al precipicio. Por una razón cualquiera, o más bien sin razón alguna, pensaba en la madre del crucificado y en la mirada con que contemplaba a su hijo clavado en la cruz, al hijo que había traído al mundo. Recordaba sus ojos sin lágrimas y su tosco semblante de campesina que no podía expresar el dolor, o más bien, que no lo quería manifestar en medio de extraños. Y recordaba asimismo la mirada llena de reproche que le había dirigido al pasar. ¿Por qué a él precisamente? Pensaba sin cesar en lo ocurrido en el Gólgota y a menudo en ella, la madre del crucificado. Por fin volvió de nuevo los ojos hacia las montañas que se erguían del otro lado del Mar Muerto y vio descender la noche en la región de Moab. Los compañeros se preguntaban cómo podrían librarse de Barrabás. Estaban cansados de esa carga inútil y embarazosa, de ver sobre todo su cara sombría, que los deprimía y creaba en derredor de ellos un ambiente pesado y triste. Pero ¿cómo librarse de él? ¿Cómo decirle que ya no servía y que todos se alegrarían de verlo desaparecer? ¿Quién se lo diría? Nadie estaba muy dispuesto a hacerlo. En realidad, nadie se atrevía. Hasta tal punto subsistía en ellos un temor estúpido e irracional. En sus cuchicheos no se cansaban de repetir que ya estaban hartos de él, que no le tenían afecto ni jamás se lo habían tenido, y que era tal vez su culpa si la mala suerte empezaba a perseguirlos. En los últimos tiempos habían perdido a 2 hombres, y semejante momia no podía traerles suerte. Una atmósfera sorda y amenazadora llenaba la gruta,
Miradas hostiles brillaban en la penumbra dirigidas hacia el hombre que meditaba solo, al borde del precipicio, como si estuviera ligado a un destino funesto. ¿Cómo librarse de él? Y una mañana no se le vio más. Ya no estaba allí. Sus compañeros creyeron en un principio que habiendo perdido la razón, se había tirado al abismo, empujado quizá por algún espíritu maligno que se hubiera apoderado de él. Sin duda el espíritu de Eliau que se vengaba. Pero a pesar de todo lo que buscaron en el fondo del precipicio, en el preciso lugar en que habían encontrado en otra época el cuerpo deformado de Eliau, no pudieron dar con el de Barrabás. Y por otra parte, no había en ninguna parte rastros suyos. Simplemente había desaparecido. Sintieron un gran alivio y volvieron a su nido de águila en el abrupto flanco de la montaña, ardiente ya bajo el sol. Sobre la suerte de Barrabás después de este acontecimiento, sobre los lugares en que vivió y las ocupaciones a que se entregó mientras estaba en el apogeo de sus fuerzas, nada se sabe. Muchos creen que después de su desaparición se retiró en la total soledad de los desiertos de Judea o del Sinaí, con la intención de meditar sobre el mundo de Dios y el de los hombres. Otros pretenden que se afilió a los samaritanos, que detestan el templo de Jerusalén, el clero y las personas expertas en las escrituras, y que se le vio durante la Pascua en la montaña sagrada, en el momento del sacrificio del Cordero. Según afirman, esperaba arrodillado como ellos la salida del sol sobre Gerizim. Mas algunos consideran como probado que durante la mayor parte del tiempo fue simplemente el jefe de unos bandidos que actuaban en los declives del Líbano y que se manifestaba igualmente cruel para con los judíos como para con los cristianos que caían entre sus manos. Todo el mundo, lo repetimos, ignora la verdad exacta. Se sabe, en cambio, con precisión que a los 50 años más o menos llegó como esclavo a la casa del procurador romano de Pafos, tras haber pasado mucho tiempo en las minas de cobre de la isla de Chipre, administradas por él. ¿Por qué lo habían detenido y condenado a las minas? El castigo más terrible que se pudiera imaginar. No se sabe. Lo más extraordinario es que habiendo estado en aquel infierno, volviera a la vida, aún como esclavo. A este hecho se hallan ligadas otras circunstancias excepcionales. Ya peinaba canas, tenía el rostro arrugado, pero aparte de eso conservaba una sorprendente vitalidad, a pesar de todo lo que había padecido. Logró reponerse con asombrosa rapidez y recobró gran parte de sus fuerzas. Cuando dejó las minas, parecía más muerto que vivo, con su cuerpo descarnado y sus órbitas sin mirada, semejantes a pozos vacíos. Cuando regresó, la expresión de su mirada denotaba más inquietud que antes y una angustia semejante a la de un perro domado, pero en sus pupilas brillaba ese odio que la madre de Barrabás, al dar la luz, había experimentado contra la creación entera. Después de haber estado descolorida durante mucho tiempo, la cicatriz debajo del ojo ahondaba de nuevo en la barba gris un surco de color sangre. Si hubiera tenido un temperamento menos resistente, no habría sobrevivido. Debía dar las gracias a Eliau y a la moabita, que le insuflaban por segunda vez la vida, si bien el uno y la otra lo detestaban en vez de amarlo. Por otra parte, ellos no se amaron tampoco, lo que prueba la poca importancia del amor. Pero Barrabás
No sabiendo nada de tan impudorosa unión, ignoraba lo que les debía. Había llegado a una gran casa en la que se hallaban muchos esclavos. Entre ellos había un hombretón magro y desmadejado, un armenio que se llamaba Saak, tan alto que caminaba siempre un poco encorvado. Con sus grandes ojos ligeramente saltones, oscuros y muy abiertos, producía la impresión de que una llama ardía en su interior. Su pelo blanco y muy corto y su rostro como consumido le daban aspecto de anciano, pero en realidad tenía poco más de 40 años. También había estado en las minas. Allí Barrabás y él fueron camaradas durante años y juntos lograron evadirse. Pero Saak no se había repuesto como Barrabás y seguía increíblemente delgado. La existencia tan dura de los últimos años había dejado sus huellas, más en él que en el otro. Parecía haber soportado pruebas por las cuales Barrabás, a pesar de todo, no había pasado. Y esto era en realidad lo que había ocurrido. Los otros esclavos estaban muy intrigados por esos dos, que habían podido escaparse de un lugar de donde nunca se salía con vida, y les hubiera gustado oír el relato de sus aventuras. No obstante, pudieron sacarles muy poco sobre su pasado. Se quedaban aparte, casi no se hablaban y no parecían tener mucho en común, si bien producían la impresión de que eran inseparables. Era curioso, pero si en los momentos de libertad o durante las comidas se sentaban juntos y si de noche compartían el mismo lecho de paja, esto se debía a las cadenas que los habían unido en las minas. Unidos estuvieron desde que llegaron del continente en un transporte. Los esclavos, atados de dos en dos, trabajaban siempre juntos en las minas. Un hombre nunca se separaba de su compañero de prisión. Así pues, como todo lo tenían en común, acababan por conocerse a fondos y a veces por odiarse. Acababan por conocerse a fondo y a veces por odiarse. Ocurría que cegados por el furor se echaran el uno sobre el otro, sin razón alguna, simplemente porque estaban acoplados en ese infierno. Pero esos dos parecían entenderse muy bien y hasta ayudarse mutuamente para soportar el suplicio. Estaban a gusto juntos y de vez en cuando cambiaban algunas palabras para distraerse un poco durante el rudo trabajo. Barrabás, poco expansivo por supuesto, escuchaba de buen grado la charla del otro. Al principio no hablaron de ellos mismos. Parecían eludir el tema, pues ambos tenían secretos que preferían no divulgar. Necesitaron mucho tiempo antes de saber el uno algo del otro. Fue por casualidad como un día se enteró Saak de que Barrabás era hebreo y nativo de Jerusalén. Demostró vivo interés y empezó a hacer preguntas sobre esto y aquello. Daba la impresión de conocer la ciudad, si bien nunca había estado en ella. Por fin averiguó si Barrabás sabía algo acerca de un rabino que allí había vivido y cumplido su misión, un gran profeta en quien muchos creían. Barrabás comprendió de qué rabino se trataba y dijo que lo había oído nombrar. Saak hubiera querido saber algo más, pero Barrabás contestó evasivamente que no sabía gran cosa. ¿Lo había visto con sus propios ojos? Sí, lo había visto. Saak dio gran importancia a esto, pues al cabo de unos momentos volvió a preguntar si Barrabás lo había visto verdaderamente. Y éste respondió de nuevo afirmativamente, pero sin gran entusiasmo. Saak dejó caer su pico, impresionado por lo que acababa de oír. Quedó absorto, como si su espíritu estuviera lejos. Le costaba explicar por qué lo veía todo bajo una luz distinta. El pozo de la mina tenía otro aspecto. Nada
estaba como antes. Se hallaba encadenado a alguien que había visto a Dios. En aquel momento oyó a sus espaldas el chasquido del látigo del guardián, que pasaba justamente por allí. Acurrucóse como para evitar los golpes y volvió a blandir con energía el puntiagudo pico. Sangraba abundantemente cuando el verdugo se alejó por fin y su enorme cuerpo temblaba después del castigo. No pudo hablar antes de cierto tiempo. Rogó entonces a Barrabás que le dijera cómo habían ocurrido las cosas, y especialmente su encuentro con el rabino. ¿Había sido en el templo, en el lugar sagrado? ¿Había sido cuando el profeta habló de la proximidad de su reino? Barrabás en un principio no quiso revelar nada. Por último respondió de mala gana que había sido en el Gólgota. ¿El Gólgota? ¿Qué es eso? Barrabás explicó que era el lugar en que se crucificaba a los criminales. Sahak guardó un profundo silencio, bajó los ojos, luego se contentó con murmurar: realmente fue cuando... Así hablaron por vez primera del rabino crucificado, y lo hicieron a menudo en los días siguientes. Sahak quería sobre todo conocer las palabras sagradas pronunciadas por el profeta y los grandes milagros que había cumplido. Sabía, por supuesto, que lo habían crucificado, pero hubiera preferido que Barrabás le contara otra cosa. El Gólgota. El Gólgota, un nombre que le era singularmente desconocido a propósito de un suceso tan familiar. ¿Cuántas veces había oído hablar de la crucifixión del Salvador y de los prodigios ocurridos después de su muerte? Preguntó si Barrabás había visto el velo del templo después de la desgarradura. En todo caso, había visto seguramente la montaña partirse en dos, pues en aquellos momentos se hallaba justamente allí. Barrabás contestó que todo eso pudo haber sucedido, aunque él no lo hubiera visto. Sí, agregó Sahak, y los muertos que salieron de sus tumbas y dejaron el reino de las sombras para ser testigos. Sí, para atestiguar su poder y su gloria. Sí, dijo Barrabás. Y las tinieblas, esas que invadieron toda la tierra cuando expiró. Sí, eso era algo que Barrabás había visto. Había visto las tinieblas. Sahak pareció muy contento de saberlo, aunque le perturbara la idea del lugar destinado al suplicio y creyese ver ante él la montaña partida, con la cruz en que el Hijo de Dios ofreció su propio sacrificio. Sí, por supuesto, era necesario que el Salvador sufriera y muriese. Era necesario para nuestro bien. Así había ocurrido, pero resultaba incomprensible. Sahak prefería figurárselo en su esplendor, en su reino, donde todo era tan distinto de lo que se conoce aquí. Y lamentaba que Barrabás, su compañero de cadena, no lo hubiera visto sino en el Gólgota y no en otra oportunidad. ¿Por qué lo había visto precisamente allí? Y pensar que lo has visto en aquel preciso momento, dijo, es muy extraño. ¿Por qué estabas en aquel sitio? Un día Sahak le preguntó si no lo había visto realmente en otra parte. Barrabás no contestó enseguida. Luego dijo que también había estado en el patio del palacio donde habían juzgado al rabino y refirió cómo habían sucedido las cosas. Describió la extraña luz que parecía envolverlo. Cuando se dio cuenta de que a Sahak le complacía sobremanera oír hablar de aquella luz, prefirió no mencionar el hecho de que, recién salido de un calabozo, podía haber sido deslumbrado por el sol. ¿Por qué mencionarlo?
el otro no se alegraría. Nadie se alegraría de eso. En cambio, si omitía la explicación del prodigio, Sahak estaría muy contento y querría oír de nuevo y siempre el mismo relato. Su cara resplandecía y Barrabás experimentaba en cierto modo la impresión de compartir su felicidad. Cada vez que Sahak le rogaba que describiera la asombrosa visión de aquel día lejano, él no se negaba y le parecía realmente que la tenía de nuevo nítidamente ante los ojos. Después de cierto tiempo dijo confidencialmente a Sahak que había asistido también a la resurrección del Maestro. No significaba esto que lo hubiera visto resucitar, pues nadie lo había visto, pero había visto a un ángel que se precipitaba desde lo alto de los cielos con el brazo tendido como una punta de lanza y con el manto detrás de él, semejante a una llama. La punta de la lanza, al penetrar entre la roca y la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, los había separado. Y entonces él comprobó que el sepulcro estaba vacío.